Tardes, mi nombre es Luis Manego y les voy a hablar sobre absceso cerebral y cisticercosis cerebral. El absceso cerebral es la formación de áreas focales con necrosis, debido a un crecimiento de patógenos infecciosos que invaden el parénquima cerebral. Esta infección inicialmente se conoce como cerebritis y con el tiempo progresa a un absceso cerebral. La microbiología causante es el Streptococcus en un 35 a 50%, pero también hay casos de Staphylococcus pneumoniae, listeria en mujeres embarazadas y en pacientes mayores, y Streptococcus del grupo beta, también Escherichia coli en neonatos. La clasificación de las características va a ser en tomografía y en resonancia magnética, en las cuales vamos a poder observar los diferentes etapas o estadios que tiene esta patología. El primero es la cerebritis temprana, que es de duración corta, de 2 a 3 días, y vamos a poder observar edema y congestión vascular. Aquí vamos a ver las características que son pérdida de diferenciación cortical y subcortical, zonas o áreas de baja atenuación, es decir, hipodensas, eh, a nivel central, y raramente áreas de hemorragia. Como dije, van a haber más bien edemas vasogénicos prelesionales. En cambio, la cerebritis tardía es una infección progresiva de 4 a 10 a 9 días, en el que se va a poder observar una necrosis licuefactiva, con la formación de anillos periféricos con un grosor y tamaño uniforme. En la primera imagen encontramos una cerebritis temprana. Este es un TAC de corte axial con contraste, en el cual vamos a poder observar que en el hemisferio derecho, a nivel medial de la ínsula, hay una masa que ejerce un efecto de volumen y también desplaza hacia el lado izquierdo la línea media y las astas frontales de los ventrículos laterales. Vemos que esta masa ha perdido diferenciación con con la parte subcortical. Entonces vemos también áreas eh, hipodensas que corresponden a esas zonas de baja atenuación. Por el otro lado, esta es un ataque simple de una cerebritis tardía en la que observamos que la lesión se ubica en el lóbulo frontal derecho. Vemos que la masa en el centro es hipodensa, y acá en este corte más basal ya observamos que hay algo que rodea a la masa, en este caso sería la membrana o la cápsula, la que forma ese anillo periférico. Y ese anillo, perdón, esa cápsula también tiene sus estadios. En este caso sería una encapsulación temprana, que podemos observar, temprana y tardía. La primera, vemos que la lesión se encuentra en el hemisferio, perdón, en el lóbulo temporal. Ya vemos que la lesión necrótica central hipodensa está rodeada por esta encapsulación hiperdensa, que eso es lo característico. Y también la lesión está rodeada por un edema vascular perilesional. Perdón. En cambio, la contrastada nos permite observar mejor esa encapsulación, nos permite poder observar mejor el edema, y de la misma forma sí se puede ver la área necrótica. La resonancia magnética se va a dividir según la secuencia o señal. Tenemos que en T1, el área central de necrosis de liquefacción va a ser hipodensa o hipointensa. En cambio, el edema, y asimismo el edema perilesional, va a ser hipointenso.
En T2 es lo contrario. La necrosis central y el edema va a ser hiperdenso o hiperintenso. Y vamos a ver también los anillos con una intensidad intermedia. La señal TWI, esta suele ser alta en la parte central de la necrosis con una restricción a la difusión, es decir, hiperintenso o hiperdenso, que lo explicaré más adelante. Esta es una cerebritis temprana. La primera imagen contrastada en una señal de T1, vemos la lesión localizada de la misma forma en el hemisferio derecho, en la zona medial a la ínsula. Vemos que en la parte central está hipodensa, ¿sí? Y alrededor, a este nivel, vemos ese edema vascular perilesional de la misma forma, hipodenso. En cambio, la T2, que este es una resonancia simple, vemos que la lesión se va a ver de un tono, bueno, se va a ver hiperintensa o hiperdensa en comparación a la T1. Y además vemos que la lesión no está bien delimitada. Esta es una cerebritis tardía en la cual vemos que la lesión aumentó de tamaño. Bueno, aquí se encuentra ubicado en el hemisferio izquierdo. Vemos que la parte central sigue siendo hipodensa con edema perivascular, edema vascular perilesional. En cambio acá vemos cómo se visualiza, bueno, este es simple y esta es con contraste. Vemos mucho mejor la encapsulación. En cambio, la resonancia magnética, que este es un corte coronal de T2 simple, vemos que la lesión está hiperintensa, hiperdensa, la necrosis central. Y la cápsula a este nivel está hipodensa. Es lo contrario. Por último, en la señal DWI, la parte central necrótica se la ve hiperintensa debido a que el centro necrótico del absceso tiene una alta viscosidad. Esa alta viscosidad por el pus que contiene proteínas o bacterias residuales hacen que se obstaculicen las partículas de agua. Entonces, por esa razón, se observa con esa tonalidad blanquecina, la parte necrótica o licuefactiva. La cisticercosis cerebral, por otro lado, esta es una enfermedad parasitaria causada por la larva Taenia solium, el cual se desarrolla en el ser humano debido a la ingesta de los huevos, la ingestión de las heces contaminadas por los huevos de Taenia, es decir, una contaminación fecal-oral. La infección puede afectar a cualquier órgano, pero vamos a poder observar que frecuentemente se da en el sistema nervioso central, a nivel del parénquima en este caso, y también en los espacios subaracnoides, ventriculares y en la médula espinal. Y estos son los otros órganos como los ojos y los músculos. Esta es una tomografía sagital simple en la que vemos que hay una cantidad y una innumerosa cantidad de nódulos en el parénquima cerebral y dentro, en el centro de esos nódulos hay calcificaciones. Esas calcificaciones tienen una forma oblongada. Incluso hasta en el cerebelo encontramos un nódulo con una calcificación. La imagen B es una
tomografía transversal contrastada, en la que vemos la presencia de nódulos a nivel del lóbulo frontal derecho. Estos quistes o nódulos aquí los vemos hiperdensos. Sin embargo, acá en la resonancia magnética observamos que se observan hipodensos, pero en el centro hay un realce que es compatible con Scolex de la TAENE en su interior del quiste. Bueno, estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.